Antes de comenzar este relato, quiero pedirte que comentes desde dónde estás viendo. Puede ser desde una aldea en el interior de México, una ciudad grande de América Latina o incluso un lugar pequeño que también guarda sus propios silencios. Tu like y tu suscripción ayudan mucho a que este canal llegue a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Respira hondo. Hoy te voy a contar lo que pasó en San Miguel Arcángel en un solo día que cambió todo, o casi todo. Esteban Morales llegó a San Miguel con la sotana limpia y el corazón lleno de esperanza. Tenía poco más de 30 años y realmente creía que la fe podía sanar las heridas del mundo. El pueblo lo recibió con simpatía. Decían que tenía ojos buenos, de esos que no te juzgan cuando confiesas que has fallado. La parroquia era antigua, con paredes gruesas, santos desgastados y campanas que sonaban más alto de lo necesario. Y detrás del altar, un retrato colgado. El padre Gonzalo Mendoza, su antecesor, sonriendo como quien nunca erró. En los primeros años, Esteban se dedicó con empeño. Realizaba bautizos, acompañaba matrimonios, se sentaba en las cocinas de las familias para escuchar sus miedos y oraba con ellas cuando la cosecha no llegaba. Los niños lo seguían por las calles y él los llamaba por su nombre. Sabía los cumpleaños, llevaba pan dulce escondido en el bolsillo de la sotana. Poco a poco fue construyendo un espacio en el corazón de la gente, pero mientras más se acercaba, más empezaba a notar que había historias que no se contaban, silencios largos entre madres e hijos, niños que evitaban el confesionario, y una tristeza profunda en algunos ojos, de esas que no nacen del castigo ni de la pobreza. Solo empezó a entender mejor cuando Miguel desapareció por un tiempo. El niño era dulce, delgado, y pasaba las mañanas ayudando a su abuela con los gallos. Un día desapareció. Cuando volvió, estaba diferente, callado, más pálido, con la mirada baja. La abuela decía que estaba cansado, pero fue Javier quien habló primero, en un susurro entre lágrimas, mientras ayudaba a Esteban a barrer el patio. El padre viejo lastimaba a los niños, pero nadie creía. Esteban se congeló, y poco después vinieron otros nombres: Eduardo, Antonio, Rubén, todos con las mismas miradas que evitaban cruzar las suyas. Esteban llevó esto a la diócesis. Fue en silencio, pensando que hacía lo correcto, pero al llegar, encontró puertas cerradas. Le dijeron que era mejor no esparcir rumores, que eso podría herir la fe del pueblo. El pasado ya pasó, padre, dijo el obispo con la mano sobre su hombro. Gonzalo ya murió. Deje que Dios juzgue. Días después, fue invitado a una reunión extraña, en una casa apartada, con un padre venido de Roma, un empresario local y el propio obispo. Allí le dijeron lo que ya imaginaba. Sabían todo, desde siempre, y que su misión ahora era proteger la estabilidad de la iglesia. El silencio, afirmaron, era caridad. Él aceptó, no por cobardía, tal vez por miedo, o por convencerse de que callar era proteger el bien mayor. Continuó su trabajo amargado, intentando compensar con cariño lo que otros habían destruido. Pero los rostros de los niños nunca salieron de su mente, y con los años él mismo se fue volviendo más callado, más cerrado, hasta que aquella mañana en que comenzó esta historia, vio con sus propios ojos al nuevo padre, Aurelio Campos, tocando el cabello de Ana con una ternura que no era pastoral. Y en ese instante, todo lo que estaba dormido dentro de mí se atentó. Esteban empezó a arder otra vez. El gesto parecía banal para cualquiera que lo viera desde afuera. Una mano que acomoda un mechón de cabello de una niña de 7 años, mientras ella sostiene un dibujo hecho con crayones. Pero Esteban conocía ese tipo de toque. Ya lo había visto antes, con Gonzalo, en la misma plaza, en el mismo banco de madera astillada donde tantos niños se sentaron a lo largo de los años. Ana se rió sin notar nada.
Sonrió con esos dientecitos faltantes y mostró orgullosa el dibujo que había hecho para el Padre Nuevo. Esteban la observaba a la distancia, con el estómago revuelto. Sintió el sudor correr por su espalda, aunque el clima de aquella mañana era templado. Se fue sin decir nada. Entró a la sacristía y cerró la puerta con llave. Se quedó allí, parado, mirando el crucifijo que colgaba en la pared como si pidiera una respuesta. Ya no estaba seguro de nada. Pasó años intentando creer que el silencio protegería a las personas, que lo que pasó con los niños no volvería a repetirse. Pero ahora veía claramente que eso nunca había terminado. Solo estaba dormido, esperando un nuevo nombre, un nuevo cuello. Y si él no hacía nada, sería cómplice otra vez. Otro niño roto. Otra historia enterrada bajo la excusa de proteger la fe. Pasó el resto de la mañana intentando actuar como si todo estuviera normal. Celebró una misa breve, evitó la mirada del padre Aurelio y respondió con asentimientos cortos a las señoras que le ofrecían pan y flores. Por dentro estaba en ruinas. Cada sonrisa que veía de un niño parecía un recordatorio. Pensaba en Miguel, en la forma en que temblaba cuando oía la campana de la iglesia. Recordaba a Javier, que nunca más entró en un confesionario. Eduardo, que se mudó a la capital y nunca volvió a hablar con nadie del pueblo. Antonio, que hoy vive callado y distante. Rubén, que desapareció y nunca más fue visto. La lista venía como un rosario al revés, una oración invertida que dolía más con cada nombre. Por la tarde salió discretamente de la parroquia y fue a la casa de Clara, la madre de Ana. Ella vivía en una casa sencilla de adobe, con paredes agrietadas y olor a sopa siempre en el aire. Clara lo recibió con el rostro cansado, los ojos hundidos, de quien trabaja demasiado y duerme poco. Esteban no entró. Se quedó de pie en la veranda, con el sombrero en la mano. Solo dijo que Ana era una niña muy dulce, muy lista, y que debía prestar atención. Clara frunció el ceño. Preguntó si había pasado algo. Él negó. Dijo que era solo una intuición, una cosa de padre, aunque no fuera padre, y se fue antes de que ella preguntara más. Volvió a la parroquia y escribió una carta. No era larga, pero cargaba el peso de años de silencio. Contaba lo que sabía, los nombres de los niños, la reunión secreta, los rostros de quienes participaron en el encubrimiento. Mencionaba a Gonzalo por su nombre, sin eufemismos, y también citaba a Aurelio, aunque sin pruebas concretas, solo con el temor que crecía como un nudo en la garganta. Terminó la carta con un pedido que se investigara fuera de la diócesis, que por primera vez alguien mirara a las víctimas en lugar de proteger la imagen de la iglesia. Doblegó el papel con las manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo de la sotana. A la hora de la novena, subió al altar como de costumbre. La capilla estaba llena, niños con las manos juntas, mujeres con velos bordados, hombres con sombrero ladeado. El padre Aurelio también estaba allí, sentado a un lado, con el rostro tranquilo y sonriente. Esteban respiró hondo, miró al crucifijo y sintió el peso de cada año vivido allí. Luego miró a Ana, sentada en la primera fila, y supo que no podía seguir posponiendo. Esa sería la última vez que subiría allí sin contar la verdad. Esteban empezó a hablar sin leer nada. Su voz salió baja al principio, pero firme. Dijo que había llegado a ese pueblo con fe en los hombres y que durante años creyó que bastaba rezar para que el mal se fuera. Dijo que conoció gente buena allí, que lo acogió, que confió en él, pero que también aprendió que la confianza puede usarse como trampa. La gente empezó a mirarse entre sí. Algunos sonrieron, sin entender. Otros fruncieron el ceño. Era inusual que hablara fuera del guión litúrgico, y más en una voz tan cargada. Continuó. Dijo que había pecado, pero no con los ojos, ni con el cuerpo, sino con el silencio,
que vio cosas, escuchó relatos, percibió señales y aún así eligió callar, que justificó ese silencio como obediencia, como protección de la fe, pero que hoy sabía que era miedo, y que el miedo, cuando se esconde detrás de la cruz, se vuelve cobardía. Un murmullo creció entre los fieles. Algunas mujeres apretaron con más fuerza las manos de sus hijos. Aurelio, al lado del altar, permanecía inmóvil, pero su mirada se endureció. Esteban no mencionó nombres en ese momento. Solo dijo que sacerdotes que estuvieron allí antes que él lastimaron niños, que él mismo buscó ayuda dentro de la diócesis y fue desanimado, que participaron hombres influyentes, sacerdotes de fuera e incluso un empresario local, que la iglesia sabía y que, aunque muchos preferían olvidar, los daños no fueron olvidados por quienes los sufrieron. Citó a los niños como nuestros hijos, para que nadie se escondiera en la excusa de que no era con ellos. Con cada palabra, el silencio de la capilla se densificaba. Terminó la novena sin bendición. Solo pidió que cada uno volviera a casa y pensara. Dijo que al día siguiente enviaría su carta a una autoridad fuera de la diócesis y que a partir de ese momento ya no se consideraba más sacerdote de la parroquia, ni de la estructura que le impidió hablar antes. Salió por un costado, sin esperar preguntas, sin recibir abrazos. No parecía enojado, parecía aliviado, como quien finalmente suelta una piedra que llevaba demasiado tiempo cargando. Aquella noche, la casa parroquial quedó en silencio. Esteban encendió solo una vela en el cuarto, se sentó a la mesa y empezó a escribir una segunda carta, esta vez dirigida a los padres del pueblo. No quería que nadie dijera que no sabía. Quería que leyeran con calma, sin la presencia del altar, sin ornamentos. Palabras simples, directas. Contaba sobre las señales, pedía vigilancia, recordaba la importancia de escuchar a los niños, aunque sus palabras sean confusas o dichas con miedo. Era, en el fondo, una petición de perdón escrita por alguien que falló en protegerlos antes. Durmió poco, soñó con Miguel, con Javier, con las voces apagadas de los niños que un día lo miraron con esperanza. Soñó con Ana, riendo como si nada estuviera mal, como si aún hubiera tiempo. Se despertó antes del amanecer, se lavó la cara, se puso la sotana por última vez y puso las dos cartas dentro de un sobre. Salió a pie, rumbo a la casa del delegado local. Era lunes. El pueblo aún despertaba despacio, sin saber que ese sería el día en que la imagen perfecta de la parroquia de San Miguel Arcángel empezaría a resquebrajarse. No por maldad, sino por justicia. El delegado se llamaba Luis Romero. Era un hombre práctico, de pocas palabras y muchos años de convivencia con la rutina aburrida de San Miguel. Recibió a Esteban sin entusiasmo, solo asintiendo con la cabeza y pidiéndole que se sentara. Leyó las cartas despacio, en silencio. A medida que los nombres y descripciones aparecían en el papel, su expresión se endurecía. Cuando terminó, levantó los ojos y preguntó, ¿tiene pruebas? Esteban respondió que solo tenía el testimonio de las víctimas, algunas que quizá quisieran hablar, otras que desaparecieron con el tiempo. Eso ya es más de lo que nadie se atrevió a decir jamás, murmuró el delegado y guardó los papeles en un cajón con llave. Antes de salir, Esteban pidió que al menos la autoridad civil impidiera cualquier acercamiento de Aurelio con niños hasta aclarar todo. Luis prometió hacer lo posible sin armar escándalo, pero dejó claro que no quería pelear con la diócesis. Esteban asintió. No esperaba a milagros. Solo quería que no fingieran más que nada estaba pasando. En la calle, el sol ya pegaba fuerte sobre los techos de teja vieja y algunas vecinas cuchicheaban con los ojos fijos en él. El rumor ya había empezado a correr y no había vuelta atrás. Ese mismo día, el obispo de la diócesis llamó a Esteban. La llamada fue corta, no gritaba,
pero su voz era fría. Dijo que lamentaba profundamente el impulso precipitado del padre Morales y que la Iglesia estaba tomando las medidas adecuadas para manejar la situación. También mencionó que la parroquia necesitaba estabilidad y que la fe de los fieles no podía ponerse en riesgo por acusaciones sin fundamento. Esteban solo respondió que ya no formaba parte de esa estructura. Colgó con la calma de quien ya no debía nada a la jerarquía. Más tarde, el empresario mencionado en la carta, don Salvatierra, lo buscó personalmente. Llegó en una camioneta negra, acompañado de un joven de traje. Pidió hablar como hombres de buena fe. Esteban negó la entrada a su casa. La conversación fue breve. Salvatierra intentó apelar al sentido de comunidad, al bien del pueblo, incluso a la reputación de la propia Iglesia. ¿Quieres ser recordado como el padre que destruyó la fe de la gente?, preguntó, con un tono que oscilaba entre amenaza y falsa piedad. Esteban respondió sin alterar la voz. Prefiero ser recordado como el hombre que intentó proteger a los niños. Al final de la tarde, Clara tocó la puerta de la casa parroquial. Traía a Ana de la mano. Dijo que había oído los comentarios y necesitaba entender. Esteban, con los ojos cansados, explicó todo con calma, sin esconder nada. Clara lloró bajito mientras abrazaba a su hija. Ana no entendió mucho. Solo sabía que no volvería a las clases de catequesis por un tiempo. Antes de irse, Clara agradeció. Gracias por hablar. Aunque tarde, aunque ahora. Nadie nunca nos dice la verdad. Cuando anocheció, Esteban se quedó sentado en la veranda, observando las pocas luces que aún brillaban en el pueblo. Sentía el cuerpo ligero, como si hubiera dejado una carga en la orilla del camino. Pero también sabía que eso era solo el comienzo. Vendrían acusaciones, distorsiones, quizás incluso persecución. Pero ya no se sentía padre. Se sentía hombre, y por primera vez en muchos años, un hombre que no se escondía detrás del silencio. A la mañana siguiente, la entrada de la iglesia amaneció con carteles pegados en el portón de hierro. Algunos tenían frases como calumniador, divisor de almas y padre traidor. Otros, dejados de forma anónima, acusaban a Esteban de inventar historias por envidia de Aurelio, que venía renovando la fe en el pueblo. Eso no le sorprendió. Sabía que muchos no estaban listos para escuchar. La imagen del padre Gonzalo todavía era tratada como la de un santo. Sus retratos seguían colgados en las casas y su memoria se defendía como si criticar sus actos fuera un ataque directo a la fe de todos. Pero también había otras señales. Mujeres que se cruzaban con Esteban en la calle y con un leve apretón en el brazo solo decían «gracias». Hombres mayores que desviaban la mirada, pero asentían en silencio. Jóvenes que antes no asistían a la parroquia empezaron a buscarlo, curiosos, incómodos, preguntando qué más había sido ocultado. Uno de los mayores cambios vino cuando Eduardo, uno de los nombres de la carta, regresó al pueblo sin aviso. Vino desde la capital, solo, con los ojos hundidos, y fue directo a la casa de Esteban. Hablaron durante horas. Eduardo contó que huyó de allí porque no soportaba escuchar el nombre del padre Gonzalo siendo exaltado como ejemplo. Dijo que intentó contarle a su padre en la adolescencia, pero fue golpeado. Que nunca logró confiar en otro hombre, que, al saber de la denuncia hecha por Esteban, sintió una mezcla de rabia y alivio. «Debiste haber hablado antes», dijo, y después de un tiempo en silencio, añadió, «pero aún así, gracias por hablar ahora». Esteban lloró en silencio. Era la primera vez en años que alguien rompía el ciclo mirándolo a los ojos. El domingo, la misa fue celebrada por Aurelio para un público mucho menor que lo habitual. Algunas familias se quedaron en casa. Otras fueron a la celebración solo por hábito, pero salieron en silencio sin las conversaciones de siempre. Aurelio intentaba mantener el tono sereno, pero hablaba con esfuerzo,
como quien siente que todos lo observan. Al final de la misa, mencionó las pruebas que enfrenta una comunidad cuando la fe es atacada desde adentro. Esteban escuchaba desde lejos, apoyado en el muro del cementerio, con semblante tranquilo. Ya no necesitaba subir al altar para hacerse escuchar. Esa misma semana, la prensa de la región tuvo acceso a la carta, no por una filtración, sino porque Esteban la entregó personalmente a una periodista de un pequeño periódico investigativo. El texto, publicado con discreción, pero sin censura, causó repercusión fuera de los límites del pueblo. Otras víctimas empezaron a enviar mensajes. Algunas decían no haber tenido nunca el valor de hablar. Otras confirmaban la participación de nombres mencionados. La diócesis se vio obligada a emitir un comunicado oficial diciendo que estaba investigando los hechos y que no tolera ninguna forma de abuso. Aún así, dentro de San Miguel Arcángel, la división se volvía cada vez más visible. Por un lado, los que querían seguir adelante sin remover el pasado. Por otro, los que entendieron que fingir ya no era posible. Esteban empezó a vivir al margen, pero nunca solo. Algunos padres comenzaron a buscarlo no como sacerdote, sino como alguien que podía escuchar sin juzgar. Lo que antes era culpa silenciosa, ahora empezaba a transformarse en escucha, en pequeñas conversaciones en la puerta, en gente que por primera vez decía en voz alta que algo estaba mal desde hace tiempo. Un día, Esteban recibió un sobre dejado anónimamente bajo su puerta. Dentro había solo una hoja doblada con una frase escrita a mano. «Serás responsable de destruir la fe de una generación». No había firma, pero la letra parecía de alguien mayor, quizás uno de los miembros antiguos del Consejo de la Iglesia. Esteban leyó y quedó en silencio por un rato. Luego guardó la nota en un cajón, junto con la primera carta que escribió. No fue la primera amenaza ni sería la última, pero ahora, al menos, todo salía a la luz. La diócesis siguió intentando controlar los daños. Enviaron a otro sacerdote, discreto y formal, con instrucciones para reorganizar la estructura pastoral y restablecer el espíritu comunitario. Aurelio fue trasladado, sin justificación pública, a un pueblo distante en el norte del estado. La mayoría fingió que fue coincidencia, pero muchos entendieron el mensaje. Cuando las cosas se ponen calientes, quien calla sale por la puerta trasera y quien habla se queda con los escombros. Esteban, aunque fuera del cargo, decidió no irse. Dijo que San Miguel era su lugar. No por la iglesia, sino por la gente. Con el lunenacimiento de tiempo, surgieron pequeños grupos de habitantes que se reunían para conversar sobre lo ocurrido. No eran encuentros oficiales, ni organizados por ninguna entidad. Eran familias, vecinos, jóvenes y madres que empezaron a encontrarse en los patios, bajo los árboles, en las cocinas. Hablaban de escucha, protección, vigilancia. Un señor viudo, que nunca habló mucho, contó que sufrió abusos en otra parroquia cuando era niño. Una niña de 10 años preguntó, en una de esas reuniones, ¿qué era el consentimiento? Por primera vez, palabras antes prohibidas empezaron a ser dichas en voz alta y sin vergüenza. Los niños, por su parte, seguían llegando a Esteban, como siempre lo hicieron. Solo que ahora los encuentros eran fuera de los salones de la iglesia. Él organizaba pequeños talleres en el patio de su casa. Ayudaba con tareas de la escuela, enseñaba a dibujar, a cuidar el huerto. No hablaba de doctrina ni daba sermones. Solo escuchaba y a veces contaba historias de otros tiempos. Poco a poco quedó claro que su función allí había cambiado. Ya no era un padre en el altar, era un hombre disponible, con defectos, pero presente. Y para muchos, eso bastaba. Un día, Miguel también apareció. Tenía barba, ropa sencilla y el rostro envejecido por el tiempo.
Se sentó a la sombra de un limonero y tardó en hablar. Cuando lo hizo, contó que intentó suicidarse 2 veces, que nadie creyó en él cuando niño, que tuvo miedo de volver a San Miguel, pero decidió intentarlo después de saber de la carta. Dijo que no esperaba consuelo ni justicia, solo necesitaba saber que no estaba loco. Esteban lo escuchó en silencio, conteniendo el llanto. Al final, Miguel dijo: «Ahora al menos sé que alguien vio y que alguien habló. Eso ya cambia todo». En la misa del Día de los Fieles Difuntos, Esteban no celebró, pero asistió. Se quedó de pie al fondo de la iglesia junto al muro. Algunas personas se acercaron, otras lo ignoraron. Al terminar, varias madres llevaron a sus hijos hasta él, espontáneamente, y pidieron su bendición. Él dudó un instante, pero hizo la señal de la cruz en la frente de cada uno por uno, sin palabras, solo con un toque suave y una mirada que decía más que cualquier homilía. Con el tiempo, la figura de Esteban dejó de ser solo la del padre que rompió el silencio. Para algunos, todavía era un traidor, pero para otros, especialmente para los jóvenes, se convirtió en alguien que tuvo el valor de enfrentar aquello que todos sabían y no querían ver. Una profesora de la escuela local empezó a usar fragmentos de la carta como ejemplo en clases sobre derechos humanos. Una enfermera del puesto de salud decidió hacer círculos de conversación con los adolescentes sobre autocuidado y confianza. Cosas pequeñas, casi invisibles, pero que antes parecían impensables en ese pueblo. La iglesia seguía funcionando. El nuevo padre era cordial, mantenía las puertas abiertas y evitaba cualquier tema que generara polémica. La misa volvía a llenarse los domingos. Pero había un tipo de silencio diferente en el aire, no el silencio de la omisión, sino el silencio de quien ahora sabe demasiado. No se hablaba directamente de los abusos, pero las miradas habían cambiado. Cuando alguien comentaba que el padre Gonzalo hizo tanto bien, siempre aparecía alguien que añadía: «pero también dejó mucho dolor». Era como si, por primera vez, la gente estuviera aprendiendo a lidiar con la verdad sin esconderla detrás de flores. Esteban, por su parte, empezó a vivir en forma sencilla. Plantaba maíz y hierbas medicinales en el patio, visitaba familias cuando lo llamaban, ayudaba en nacimientos y entierros. Ya no se presentaba como padre, ni usaba sotana. Algunos lo llamaban Don Esteban, otros solo vecino. Él nunca corregía a nadie. Sabía que las etiquetas importaban poco cerca de lo que realmente hacía: estar presente. Había descubierto, en medio del dolor, que la verdadera vocación no dependía de cargos ni instituciones. Un día recibió una carta. Era de Antonio, que se había mudado años antes para vivir con un tío lejano. La carta era breve, pero directa. Decía que sabía lo que Esteban había hecho, que durante mucho tiempo pensó que nadie hablaría jamás, y que eso le dio ganas de volver a tocar la guitarra, cosa que había abandonado después del trauma. Al final de la carta, una frase corta: «Gracias por decir lo que nadie dijo por nosotros». Esteban leyó esas palabras varias veces antes de guardarlas dentro de su vieja Biblia, entre las páginas del libro de Isaías. Esa Biblia ya ni salía de casa, pero aún era donde Esteban escribía anotaciones y guardaba papeles importantes. Anotaba nombres de niños nuevos del pueblo, fechas de nacimiento, frases que oía en la calle. Era como si hubiera cambiado el púlpito por un cuaderno de memorias vivas. Cuando alguien lo necesitaba, sabía dónde golpear. A veces venían personas de fuera también, padres de otras ciudades que supieron la historia y querían conversar. Él recibía a todos con té caliente, escucha y respeto. No prometía cura ni justicia inmediata, solo escuchaba. Y eso, para muchos, ya era todo. Aunque no buscaba reconciliación con la institución, Esteban no alimentaba odio. Entendía que dentro de la estructura también había gente buena que sufría en silencio,
pero ya no quería ser parte de un sistema que aceptaba el silencio como moneda. Ya había hecho su parte, y si aún cargaba culpa, era una culpa que se había transformado en acción, no una culpa paralizante, sino una que lo empujaba a estar disponible, lúcido y firme, aunque sin altar, sin velos, sin rituales. Uno de los niños que más se acercó a Esteban en los últimos tiempos fue Nicolás, de 12 años. Tímido, delgado, hijo de una madre costurera y un padre ausente, empezó a aparecer siempre que podía. Primero para hacer preguntas sobre historia, luego para ayudar en el huerto. Con el tiempo, se quedó en silencio a su lado, solo observando. Un día, mientras dibujaban juntos con carbón en un trozo de papel craft, Nicolás preguntó, ¿tú todavía crees en Dios? Esteban pensó un instante y respondió, creo, pero no como me enseñaron. Hoy creo más cuando veo a alguien cuidar de otro. Nicolás asintió, como quien entiende más de lo que deja ver. Esteban percibía en él la misma inquietud que veía en los niños de antes, pero con una diferencia. Ahora había espacio para hablar. A veces, Nicolás preguntaba por el padre Gonzalo. Esteban respondía con cuidado, sin esconder, pero tampoco traumatizar. Decía que hubo personas que hicieron mucho daño, que el silencio de muchos contribuyó, pero que hoy ya no era así. Puedes contarme cualquier cosa, siempre decía, y eso, por sí solo, ya cambiaba todo. Los niños del pueblo empezaron a referirse a Esteban de una forma nueva. Lo llamaban el Señor que escucha. Así lo dibujaban en los juegos, con orejas grandes y una taza en la mano. La imagen podía parecer graciosa, pero tenía un peso simbólico real. En una comunidad marcada por tantos años de omisión, alguien que escucha sin apresurar, sin interrumpir, sin juzgar, era una rareza. Esteban lo sabía, pero nunca se jactaba. Solo hacía lo que sentía que debía hacerse, y eso bastaba. Algunos jóvenes del pueblo crearon un pequeño grupo de estudios sobre derechos de la infancia. Eran 4 chicas y 2 chicos. Usaban la biblioteca de la escuela por las noches y a veces invitaban a Esteban a conversar. Una de ellas, Rebeca, era sobrina de Javier. Dijo que creció escuchando a su tío hablar poco, pero que después de la carta de Esteban empezó a sonreír más. Esteban, al escuchar eso, tuvo que levantarse y respirar hondo. Era difícil para él medir el alcance real de lo que había hecho. Solo sabía que en ese momento todo valía la pena. No todos apoyaban. Algunos seguían diciendo que Esteban exageró, que fue demasiado lejos, que manchó la imagen de la iglesia. Había quienes cruzaban la calle al verlo. Otros hablaban de él en las panaderías como quien comenta un escándalo que nunca quiso saber en verdad. Pero Esteban ya no se afectaba por eso. Sabía que cada cambio real empieza con incomodidad y que no todos están listos para ver que el mal a veces se disfraza de fe y que desenmascararlo es, sí, un acto de amor. Una tarde, mientras cerraba el gallinero, Esteban escuchó su nombre desde atrás. Era Ana. Ya adolescente, más alta, con el cabello recogido con una cinta. Traía un cuaderno en las manos. Dijo que quería mostrarle un texto que escribió para la escuela. Hablaba sobre el coraje, y en el último párrafo decía: «El coraje para mí no es gritar, es hablar aunque nadie quiera escuchar, como usted lo hizo». Esteban no pudo responder. Solo sonrió, con los ojos vidriosos, mientras Ana le daba un abrazo rápido antes de irse. Fue en ese instante que se dio cuenta. El ciclo no se había repetido. Al menos una historia fue interrumpida antes de convertirse en cicatriz. Con el paso de los años, Esteban fue envejeciendo con dignidad. Nunca dejó San Miguel Arcángel. Continuó cuidando su patio, recibiendo visitas, escuchando historias, siendo buscado por jóvenes que ya no querían consejos religiosos, sino alguien que los tratara con respeto.
Su presencia se volvió parte del día a día del pueblo, como la campana de la iglesia o el olor a pan horneado de madrugada. Ya nadie lo llamaba padre, y curiosamente nunca pareció estar más a gusto que allí, lejos del altar, pero en el centro de las historias que realmente importaban. En uno de los días de lluvia fuerte, cuando la plaza quedó vacía y las ramas golpeaban las ventanas, recordó los nombres: Miguel, Eduardo, Javier, Antonio, Rubén. No era por culpa, ni por melancolía, era para no olvidar. Cada nombre cargaba una historia, un dolor, una interrupción, y sabía que incluso después de todo, muchos aún no habían logrado hablar. Pero quizá sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos, quizá ellos tenían hoy un poco más de espacio para existir sin miedo. Una vez, alguien le preguntó si se arrepentía de haber hablado. La pregunta vino de un joven reportero durante una entrevista improvisada para un podcast local. Esteban pensó unos segundos antes de responder. Arrepentimiento sería haber seguido callado. Lo que hice fue justo, y aún así, fue tarde. El muchacho quedó en silencio, emocionado. Luego contó que él mismo había pasado por algo parecido y que escuchar ese relato le ayudaba a procesar cosas que nunca había podido decir en voz alta. Esteban solo asintió. Sabía que, a veces, el testimonio más simple es el que abre caminos. Con el tiempo, los registros de la denuncia fueron archivados, como tantos otros. La justicia formal caminaba despacio. Muchos de los involucrados ya estaban muertos o protegidos por influencia. Pero en el pueblo, la transformación era otra, invisible en el papel, pero real en los ojos de la gente. Niños más protegidos, padres más atentos, madres más confiadas para cuestionar, profesores que escuchaban sin minimizar, una red que antes no existía. Y, aunque nadie llamara a eso revolución, era exactamente eso lo que estaba pasando. Una revolución hecha de pequeñas verdades que finalmente salían a la luz. Esteban siempre pensó que moriría solo, pero contrario a lo que temía, nunca estuvo tan rodeado. Había una niña que le traía pan todos los martes, un señor ciego que pedía ayuda para leer cartas, jóvenes que querían conversar sobre el futuro, miedos, elecciones. Él, que un día pensó que su voz solo causaría división, ahora veía que fue justamente ella la que acercó a las personas correctas. No salvó a todos, pero salvó a algunos, y eso, para él, era más que suficiente. Una vez Clara, la madre de Ana, dijo una frase que él nunca olvidó. Estaban sentados en el banco de la plaza viendo el atardecer. Ella dijo: «Lo que usted hizo no fue por Dios, fue por nosotros. Y eso es lo más divino que alguien puede hacer». Esteban no respondió en ese momento. Solo miró el cielo teñido de naranja con un nudo en la garganta. Luego, al llegar a casa, anotó la frase en el cuaderno donde escribía sus oraciones personales. No para guardarla como trofeo, sino para recordar por qué hizo lo que hizo. Porque a veces la verdad necesita a alguien que la diga, aunque nadie quiera escuchar. Pasaron los años y Esteban empezó a enfermar lentamente. Nada grave al principio. Un cansancio mayor, dolores en las piernas, lapsos de memoria. Pero poco a poco necesitaba ayuda para cosas que antes hacía solo. Nicolás, ya casi adulto, empezó a cuidarlo con frecuencia. Era él quien buscaba los medicamentos, arreglaba la cama, preparaba el té de la tarde. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, solo decía: «Él nos cuidó, ahora es nuestro turno». No era por obligación, era gratitud y tal vez amor. Aun con la salud más frágil, Esteban mantenía el hábito de sentarse en la veranda las mañanas frescas. Le gustaba escuchar los sonidos del pueblo despertando, la campana a lo lejos, el ladrido de los perros, el ruido de los portones abriéndose. A veces alguien pasaba y saludaba, otras veces se quedaban a conversar.
Era en esos momentos que él percibía que no había sido olvidado, ni aislado. Su presencia seguía viva, aunque sin títulos, sin púlpito, sin sotana. Una mañana, Ana, ya adulta, a punto de mudarse para estudiar fuera, lo visitó. Traía un sobre en las manos. Dentro había una invitación. Su redacción sobre Coraje fue seleccionada para publicarse en una colección de historias reales de jóvenes latinoamericanos. Esteban sonrió emocionado. Le pidió que leyera el texto en voz alta. Mientras ella leía, él cerraba los ojos, escuchando cada palabra como si fuera una bendición. Cuando terminó, dijo con dificultad: «Vas a llevar más que un texto, vas a llevar la semilla de lo que intentamos empezar aquí». Poco tiempo después, Esteban dejó de salir de casa. Pasaba los días entre la cama y el sillón cerca de la ventana. Recibía visitas con sonrisa débil, pero ojos siempre atentos. Seguía escribiendo en su cuaderno con caligrafía más temblorosa, pero nunca dejó de anotar los nombres de las personas que lo buscaban o pequeñas frases que oía en las conversaciones. Era su forma de seguir presente, aunque el cuerpo ya no respondiera como antes. Un día, al amanecer, Nicolás lo encontró dormido en el sillón, con el cuaderno abierto en el regazo y la pluma aún en la mano. Había escrito solo una frase la noche anterior: «Hablé tarde, pero hablé». No hubo misa de cuerpo presente. Por su elección, el velorio fue sencillo, en el patio de la casa, con las personas que realmente formaron parte de su vida. No había imagen de santo, ni discurso oficial. Solo gente común, recordando a un hombre que eligió romper el silencio cuando más necesitaba ser roto. Durante el velorio, muchos niños vinieron. Algunos dibujaron en el suelo con ramitas, otros preguntaron si podían ver el cuaderno. Nicolás leyó en voz alta algunas de las anotaciones más antiguas, como si fuera una historia. Y allí, en ese patio, de tierra batida, bajo un árbol que hacía sombra sobre el cuerpo de Esteban, todo el pueblo se dio cuenta de que aquel hombre, que ya no era más padre, se había convertido en algo mayor, un símbolo silencioso de coraje en un lugar donde por tanto tiempo el miedo habló más fuerte. Después de la muerte de Esteban, muchas cosas cambiaron lentamente. La iglesia siguió funcionando, pero con menos autoridad absoluta. Los padres empezaron a cuestionar más. Los jóvenes dejaron de aceptar todo callados, y algunas familias que antes evitaban el tema empezaron a hablar abiertamente sobre los daños que el silencio institucional puede causar. No hubo revolución, ni titulares, pero había más conciencia, más vigilancia, y sobre todo, más espacio para la verdad. El cuaderno de Esteban fue guardado por Nicolás, no como reliquia, sino como instrumento. Lo llevó a las reuniones de la escuela, a los círculos de conversación entre jóvenes, a encuentros con profesores de otras ciudades. Allí estaban escritos nombres, sentimientos, preguntas, miedos. Era, más que un diario, un testimonio de cómo la escucha puede salvar. Las páginas gastadas pasaron a servir como base para diálogos que antes nunca existieron. Y todo empezó con un acto de coraje en un solo día. Miguel, Javier y Eduardo volvieron al pueblo en momentos diferentes, no para vivir, sino para visitar. Ninguno de ellos se reconectó con la iglesia, pero todos pasaron por la casa de Nicolás y dejaron un objeto, una frase, un agradecimiento. Fue su forma de cerrar el ciclo, de decir: no se olvidaron de nosotros. Y aunque no hubo celebraciones ni placas, ese reconocimiento silencioso fue lo que dio sentido a la lucha iniciada por Esteban. Ana se graduó fuera, pero nunca se alejó de San Miguel. Volvía en todas las vacaciones, participaba en los encuentros, leía para los niños, ayudaba a coordinar proyectos sociales. Una vez dijo, en uno de esos encuentros: no quiero borrar lo que pasó, quiero que nadie tenga que pasar por eso de nuevo.
Era la forma más honesta de preservar la memoria sin convertirla en una herida abierta. Y era, también, una continuación de la misión de Esteban, hecha ahora por otras manos. San Miguel Arcángel siguió siendo un pueblo sencillo, con calles de tierra, procesiones en mayo y velas encendidas en días santos. Pero en medio de la rutina, algo había cambiado. La gente escuchaba más, cuestionaba más, protegía más. Y si alguien preguntaba por qué, pocos sabían explicar con claridad. Pero muchos decían, después de aquel padre que habló, aprendimos que es mejor no callar. Y así termina esta historia. No con aplausos, ni con justicia plena, pero con una certeza que resuena hasta hoy. A veces, todo lo que se necesita para cambiar una realidad entera es una sola voz que decide no callar, aunque sea tarde, aunque sea solo, aunque duela, porque al final fue el silencio lo que destruyó y fue la verdad, finalmente, la que empezó a reconstruir.